¿Qué es el sonido? ¿Cómo funciona el horno de microondas? ¿Por qué las lagartijas regeneran su cola? ¿Para qué sirven las matemáticas? Aquí estamos para preguntar, porque somos niños. Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Claudio Gesto y esto se llama... Preguntamos porque somos niños. Este programa que se llama Preguntamos porque somos niños, desde aquí le mandamos una felicitación con todo nuestro amor a nuestras mamás hermosas, a todas las mujeres que celebran el 10 de mayo. Porque son mamás, porque tienen mamás, porque quieren ser mamás, porque fueron mamás, porque ya son abuelitas, porque tienen a sus nietos. A todas ellas, desde acá, muchísimas felicidades. Nosotros agradecidísimos con las mamás y precisamente le vamos a dedicar este programa a todas las mamás. Y desde aquí también les mandamos una felicitación a todos esos hijos por tenernos como su mamá. A todos ellos, muchísimas felicidades. Yo quiero saber quiénes son los preguntones. Los preguntones de este día son... orgullosos de sus mamis. Para eso saludo a Saori. ¿Cómo estás, Saori? Bueno, Clau, es difícil decirlo ya que estamos en este programa, entonces no sé si decir emocionada, muy feliz. Bueno, pues yo te voy a decir que tengo muchas emociones y estoy encantada de estar otra vez aquí en este programa hermoso llamado Porque Somos Niños. Ay, me encanta que estás acá y no vienes sola, también está Antal Ruiz. ¿Cómo estás, Antal? Muy bien, Clau, gracias por volver a invitarme. Esto es fantástico. Además, feliz Día de las Madres. Felicidades a todas las mamis aquí, que ayer las celebramos. Aquí con mi promesa de, aunque me invites. Siempre estás más que invitadísima. Oigan, y también saludamos a Bruno Joaquín Villeda. ¿Cómo estás, querido Bruno? ¿Cómo festejaste a tu mami ayer? Sí, muy bien y muy encantado de volver a estar aquí porque me encanta preguntar, saber qué pasa en el mundo, por qué existimos, muchas cosas que podemos inventar, porque, el mundo es muy importante. Muchísimas gracias, Bruno. Oigan, y también tenemos a Laura Camacho. ¿Cómo estás, querida Lau? Muy bien, Claudito. Yo estoy feliz porque yo creo que a las mamás las tenemos que celebrar todos los días, no nada más el día de ayer, 10 de mayo. Sí. ¿Tú qué piensas? Yo igual pienso lo mismo. Siempre tenemos que celebrar a nuestras mamás porque ellas nos dieron la vida. Oigan, exactamente como lo acaba de decir Lau, nosotros vamos a hablar precisamente... ¿Ustedes saben cómo se formaron en la pancita de su mamá? ¿Ustedes saben? ¿Sí? ¿Tienen idea? ¿Cómo les fueron saliendo los deditos, las cejas? Hay algunos bebés que nacen pelones, pero hay otros que ya nacen con pelito. ¿Cuándo se formaron las piernas y los órganos? ¿Y cómo nos alimentaba nuestra mamá? De todo eso vamos a hablar el día de hoy. Y no tenemos a una, tenemos a dos super mega invitadas. Les presento primero a la doctora Uri Osguelia Martínez Velázquez, especialista en ginecología. ¿Cómo estás, Uri? Es una maravilla que estés aquí, doctora. Muy amable, Clau. Pues estoy muy bien, muy contenta, muy emocionada de compartir todas estas preguntas, sobre todo de los niños. Y bueno, pues muy agradecida porque ayer festejamos el 10 de mayo. Gracias a mi mamá, estoy aquí. Gracias a todas las mujeres, pues me dedico a la atención de todas las mujeres, de su familia. Y claro, tenemos los cuidados, como mencionas, de los niños antes de nacer, de esos bebés y de ese desarrollo que van teniendo. Qué hermosísima tu carrera, porque en verdad acompañar a una mami, acompañar a una familia en estos 9 meses, desde antes, porque se planea desde antes, hay que estar bien alimentadas, hay que estar bien físicamente, mentalmente también para recibir a un nuevo ser. Así es que me encanta que estés aquí, Uri. Y yo le voy a pedir a Lau, ¿me quieres presentar a nuestra segunda invitada? Por supuesto que sí. Es una ginecóloga y es mi mamá. Es
tu mami! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita manera de festejar el 10 de mayo! Y la mamá de Lau es la doctora Lindsay Laura Cruz. ¿Será que por ella te llamas Laura? Yo creo que sí. Yo también lo sospecho, querida. Y ella es especialista en biología de la reproducción humana y ginecóloga, así es que dijimos, pues que vengan las dos. A las dos las festejamos con todas las mamás y aprendemos qué pasa en esa pancita de nuestras mamás que empieza a crecer mes con mes, y allá adentro qué estará pasando. Pues de todo eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Están listas para hacer preguntas? ¿Listos, Bruno, para hacer preguntas? ¿Sí? ¿Están listos todos? Pues comencemos. Y ahora sí, como un llanto o un arrullo de bebé, listas las preguntas. Bueno, primero quiero saludarlas, mucho gusto. Y comienzan las preguntas. Hola, Lindsay y Yuri. ¿Cómo es que se empieza a formar vida desde el vientre de nuestras mamás? Bueno, la vida es una etapa maravillosa y que todo empieza con la unión de dos células, el espermatozoide y el óvulo. Estas células se van uniendo. En cuanto se unen ya son una sola célula, después se van dividiendo en 2 células, 4 células, 8 células, y esto va teniendo diferentes nombres. Y esto pasa dentro del útero de la mamá. Empieza en el ovario y ya cuando se unen en la trompa con el espermatozoide van recorriendo la trompa. Todo esto se va preparando dentro del útero y eso hace que se implante. Pero para eso tiene que haber varias situaciones, la alimentación, la salud de la mamá, del papá, para que llevemos a ese crecimiento que se lleva a cabo dentro de la cavidad uterina y este bebé, que llevemos un bebé bello, sano, hecho de amor a la casa, para que lo conozcan los papás y la familia. Padrísimo, me encanta porque además yo creo que a todas las que hemos tenido la fortuna de ser mamás, sin duda, ningún premio, ningún reconocimiento, ningún nada se compara con ser mamá y con ser responsable de la vida de un ser humano y ser un proyecto, de decir, va a ser mi proyecto y lo voy a acompañar y lo voy a guiar lo mejor que yo pueda. Así es que es un privilegio ser mamá. Lau, hablando de mamás, sí. ¿Quieres hacerle una pregunta a tu mami? Sí. ¿Todos los seres humanos fuimos alguna vez como una bolita de células? Hola, muy buenos días a todos. Muchas felicidades a las mamitas que nos están escuchando. Clau, muchas felicidades. Uri, gracias, muchas igualmente. Felicidades. Mami, Gracias. muchas felicidades. Sí, bueno, ya habíamos hablado, estamos platicando acerca de este tema, pero sí me gustaría preguntarles primero si saben qué es una célula. Bueno, conocemos que una célula es la unidad más pequeñita que conforma nuestro organismo. Como bien lo explicó Uri, cuando se unen estas celulitas, se fusionan. Fusionarse quiere decir se unen, se hacen uno. Pero el cuerpo es tan mágico y tan sabio que ¿qué es lo que va a hacer? Imagínense ahorita, Carolina mide 1,48 casi. ¿Alguna vez fue célula? ¿Qué creen? Sí. Y para que Carolina llegara a tener algún tamaño, esas células se empiezan a dividir, se empiezan a multiplicar y eso va tomando un nombre en el desarrollo de lo que estamos hoy hablando, el embrión. Así es que sí, todos fuimos una bolita de células. Y no solo una, nos multiplicamos y hacemos muchas bolitas que se llama blástula. ¿Vale? Tienen diferentes nombres en las etapas del embrioncito para que puedan ser desde 2 celulitas. Vamos a hablarlo poco a poquito para que vayamos viendo cómo se va desarrollando este embrión. Después toma un nombre que se llama feto y luego ya es un recién nacidito y después ya son las etapas del desarrollo. Me imagino que estas células se comenzaron a separar. Las células del embrión tardan en dividirse en el proceso. ¿No se cansan? Pues mira, Bruno, nuestro cuerpo y estas células que menciona Lindsay ya tienen esa capacidad y están genéticamente, llevan una indicación desde que se unen, ya sea con el espermatozoide, el óvulo, traen esos genes donde la naturaleza y el crecimiento de estos bebés llevan mensajes ya específicos. Al principio, cuando menciona Lindsay que es una blástula, es como antes de eso es una mora que tiene varias células, como ella menciona, y la mora se llama mórula, y a partir de ahí
empieza a dividirse. La mórula tiene 16 células y cuando ya sigue creciendo se llama blástula. Y después empieza a dividirse y se van formando diferentes líneas. En este proceso, que son los primeros 3 a 5 días de que está la fecundación, en este proceso es muy rápido el crecimiento. A veces es increíble cómo crecemos por estas 2 celulitas, una sola célula. Y posteriormente, pues este proceso, las células lo saben y no se cansan. El organismo es maravilloso para continuar con estas divisiones celulares y formar los órganos que tenemos. Ay, qué bonito. A punto de irnos al corte, Antal. ¿En qué etapa se empieza a formar el corazón? Ah, qué bonita pregunta. Fíjate que es una de las preguntas más interesantes que existe, porque el corazón tiene una función muy importante, como sabemos. ¿Cuál es la función que tiene el corazón? Bombear toda la sangre y distribuirla a todo el organismo. Entonces, ¿qué dice la naturaleza? ¿Qué dice el embrión? Si yo voy a empezar a formar dedos, esqueletos, sistema nervioso, todo lo que conocemos en los sistemas en el ser humano, pues ¿quién crees que es el primero que se forma? El corazón. Y esto lo podemos observar a partir de la 5ª semana del desarrollo de un embrión. ¿No es interesante eso? Saber que es el primer sistema que empieza a funcionar para poder nutrir todo el desarrollo y tener esas células con todas las sustancias bioquímicas que requieren para seguir desarrollándose. ¡Wow! ¡Qué ¡Guau! interesante! Sí, qué maravilla y qué emoción que sea el corazón. Oigan, empezamos hablando de 2 células. Estas 2 células se unen y dan, después de 9 meses, dan el resultado de un hermoso bebé que lo tenemos en nuestros brazos. Empezamos con estas 2 células, pero para que el bebito esté completamente formado y diga, ya quiero nacer, se han reproducido 200 millones de células. Toda esta multiplicación de las cuales nos han hablado nuestras 2 invitadas. Vamos a seguir hablando de las etapas del embrión, festejando a todas las mamás después de este corte comercial y regresamos a Preguntamos por qué somos niños. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? Nos encanta preguntar porque somos niños. ¿Cómo ves? Mayo. En este número exploramos el interior de la Tierra, pero sin perforarla. Sí, como en un estudio de imagenología. Posesiones biológicas, grillos suicidas y otras historias naturales de control mental en la mente secuestrada. Y finalmente, acompaña a la expedición mexicana que en 1874 pretendía ir a China para observar el tránsito de Venus. ¿Qué ocurrió durante ese viaje? Secciones como Tecnograma, Laboratorio, Cómo Sabemos y mucho más en la revista Cómo Ves. Encuentra el artículo principal en www.comoves.unam.mx y suscríbete a la versión impresa o digital. Cómo Ves. Dejamos huella. El espacio infantil es una realidad. Para que las niñas y los niños de 0 a 8 años se acerquen a la ciencia mientras juegan. El espacio infantil es ciencia, asombro, diversión, aprendizaje, exploración. Todo esto es posible gracias a las organizaciones y marcas aliadas. Regresamos a esta transmisión especial de Preguntamos porque somos niños. Así suena la ciencia.
Nuestro corazón late 100,000 veces al día, es decir, 40 millones de veces al año. Y seguramente has sentido latir tu corazón, ya sea cuando experimentas alguna emoción o corres y te sientes muy agitado. Pero los latidos de nuestro corazón cambian conforme vamos creciendo. Desde que estamos en el vientre de mamá, nuestro corazón empieza a formarse en forma de tubo y poco a poco se divide para formar las 4 cámaras y los vasos principales. El corazón de un bebé empieza a latir antes de que nazca. Cuando aún es un feto, su frecuencia cardíaca promedio va de los 120 a los 160 latidos por minuto, mucho más rápida que la de un adulto. Y gracias a la tecnología, ese pequeño gran sonido se puede escuchar desde el vientre de la mamá. ¿Cómo? Con un equipo especial llamado ecografía doble, el cual envía ondas sonoras de alta frecuencia al interior del cuerpo y luego capta los ecos que rebotan. Es como una especie de radar, pero del corazón. Así los médicos pueden saber que el bebé está bien, incluso antes de nacer. Y si te estás preguntando por qué es importante realizar una ecografía, esta ayuda a detectar el flujo sanguíneo en el corazón del bebé, permitiendo que el médico conozca la estructura y la función de su corazón. Continuamos en Preguntamos por qué somos niños. Oigan, acaban de escuchar una de las fantásticas cápsulas que hace nuestra productora Mariam Trejo. Así suena la ciencia. Y estábamos escuchando exactamente cuando las mamás estamos embarazadas y vamos a esa gran cita de amor que es la cita con el ginecólogo y te dice, vamos a escuchar el corazón, que ya nos explicó la doctora Lindsay, que es el primer órgano que se empieza a formar y el bebé va rapidísimo su corazón y se escucha así. Y las mamás, es nuestra gran cita de amor porque lo escuchamos, es la primera vez que decimos, ahí está. Además de que lo empezamos a sentir, empezamos a decir, algo está pasando, es la primera cita de amor que decimos, sonoramente lo puedo escuchar. Eso es fantástico y eso es una gran emoción. Y para que nos sigamos emocionando, por favor, ustedes manden sus mensajes, sus comentarios a nuestras 2 invitadas. Tenemos 4 Facebook que los hemos abierto de corazón para todos ustedes. Divulgación de la Ciencia UNAM, Universum Museo de las Ciencias, Súbele a la Ciencia, nuestra otra producción, y por supuesto nuestro Facebook Preguntón, porque somos niños. Por favor, también ya nos pueden seguir en Ciencia a Distancia, estamos en YouTube. Y ahora sí, sigamos haciendo más preguntas a la doctora Uri y Lindsay. Por favor, ¿quién quiere preguntar? Me dice yo. Adelante. Cuando ya está formado el corazón, entonces significa que también la cara, brazos y piernas ya están formados. Pues mira, Antal, no, todavía no están formados. Como mencionó Lindsay, el primer órgano que se forma es el corazón. Y a partir de ahí, toda esa fuerza que va a llevar esa sangre que es lo que distribuye, donde lleva los alimentos y los nutrimentos, para que sigan creciendo los demás órganos, el cuerpo no dijo, ya, vamos a hacer el corazón. El corazón ya está, pero conforme va creciendo y va madurando, van formándose en diferentes etapas. Entonces, los brazos, las piernas, se van a formar aproximadamente el esbozo, como la raíz de donde va a salir el bracito a las 6 semanas. ¿De acuerdo? Y es lo que vamos a alcanzar a ver, tal vez en un ultrasonido, escuchamos el corazón y alcanzamos a ver ese camaroncito que se ve, que es el bebé, es el embrión, ¿de acuerdo? ¡Qué hermoso! Posteriormente, a ese mismo tiempo, es una máquina perfecta, donde aparte de que se están formando esos esbozos de brazos y piernas, se está formando la cara. La cara no la tenemos así como cuando vemos un bebecito, no. Se va formando y todavía tal vez sus ojos están de este lado y se van a ir haciendo poco a poco hacia adelante como los tenemos ahora. O sea, los tenemos primero como si fuéramos pescados. Como si fuéramos pescados, efectivamente, esa palabra. Y conforme va madurando y va creciendo y se va desarrollando todo este proceso que está genéticamente ya programado, se va formando la carita y los brazos y las piernas.
y los órganos internos. ¿Cómo sabe el cuerpo del embrión que se forma primero? ¿Cómo sabe el embrión qué va primero? Como ya les expliqué, lo primero es el corazón. Eso que no se les olvide nunca, porque es el primero que va a trabajar. Ahora, ¿cómo decide qué otros órganos van a ir? Como lo comentó Uri, todo va llevando un proceso dinámico y programado. ¿Y quién lo programa? Pues ya está determinado por la naturaleza genética que le llamamos. Y esta etapa es muy, muy, muy importante porque más adelante, si algo lo altera, pues es donde podemos tener problemas con nuestros pequeñitos. Pero ojo, te quiero explicar, Bruno, que en la etapa de embrioncito, antes de que yo lo pueda valorar o lo pueda visualizar por ultrasonido en forma de camaroncito, antes de que llegue a esa etapa, mi embrión se empieza, cuando es una morita, ¿recuerdas lo que habíamos explicado que se va dividiendo? Lo que hacen es como un juego de videojuegos, donde forman un círculo y se dividen por células. Esas células tienen un nombre, se llaman capas. Y dependiendo las capas que tiene el embrioncito, por ejemplo, hay una que se llama ectodermo. Esa ya sabe que va a formar piel. Y así sucesivamente las capas que tiene el embrión sabe precisamente qué es lo que va a formar. De tal forma que de una manera coordinada y dinámica va desarrollándose músculo, va desarrollándose hueso, tú ves la forma del bracito, pero también se va desarrollando columna, se va desarrollando otros órganos, por ejemplo, los pulmones, el estómago, sistema digestivo. Todo va haciendo una programación que se hace genéticamente. Y aunque pareciera que no tiene orden, no, sí lo tiene, pero ya está todo programado de manera genética. Por eso es muy importante que en la etapa prenatal la mami tenga una adecuada nutrición para que no haya elementos que puedan alterar este desarrollo y esta determinación. El embrión es muy sabio. Todos los seres humanos que estamos aquí somos muy inteligentes desde que somos embriones, porque supimos desarrollar piel, huesos, cerebro. Yo les pregunto, ¿cuál creen que es el último órgano que se termina en desarrollar? La piel. No. ¿El cerebro? El cerebro. Porque todo va por etapas. De hecho, el bebé, cuando nace, ustedes ven, va creciendo el cerebrito. Un bebecito, cuando tiene 3, 4 años, los han visto chistositos, cabezones. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que todavía tiene que madurar. ¿Y hasta qué etapa creen que el cerebro va a madurar? 20 y tantos. 18. Exacto. Por eso es que ya pueden tomar decisiones. Hasta los 18 años, no 18 meses. Aproximado, años, exacto. Entonces, esto es muy importante saberlo. Estamos todavía en desarrollo y estamos todavía en maduración desde esa etapa embrionaria. ¿Cómo ves, Bruno? Muy interesante. Súper interesante. Antes de irnos al corte, porque me dicen que tenemos 3 minutos. Lau, pregunta. Sí. ¿Qué pasa si algo no se forma bien durante esta etapa? Pues bueno, agregando, y todo es continuación de lo que hemos estado hablando, esas capas que tiene nuestro embrión, que se llama ectodermo, mesodermo y endodermo, todo eso ya está programado genéticamente. Pero si hay alguna malformación, tanto en el papá o en la mamá, pero en el mismo embrión, o hay algo genéticamente que no desarrolle el ectodermo, es decir, que no desarrolle parte de la piel o que no desarrolle el mesodermo, que es donde viene el corazón. Acuérdense, el corazón viene del mesodermo. ¿Y qué pasa? Este bebé puede tener malformaciones en el corazón, en la columna, en los intestinos, y pueden nacer con esta malformación. O cuando es en una etapa, en las 5 o 6 semanas, puede ser que ese bebé no llegue a término. Ese embrioncito se queda ahí y la mamá pues ya no puede tener a ese bebé. De ahí la importancia de cuidar la alimentación, de cuidar los medicamentos que toma, pero prepararse desde ahorita, no porque vamos a tener hijos, sino para tener un bebé sano en la casa. ¿De acuerdo? Nuestra alimentación desde preguntones, desde pequeñitos, por supuesto, para ser adultos sanos y poder reproducirnos y tener bebés. Querida Sauri, ¿quieres decir tu pregunta? Porque nos vamos a un corte y la dejamos en suspenso para que nos las contesten regresando. Sí, Clau.
Me gustaría saber cuánto dura la etapa de un embrión, ya que hay muchas etapas en el embarazo. Can. ¿Quieren saber cuándo deja de ser embrión? Se convierte en feto y ya después ya queremos al bebé, ya lo queremos. Bueno, pues se van a tener que esperar no 9 meses, solo un corte comercial para saberlo. Donde menos lo esperes, ahí hay ciencia. ¿Cómo ves? Mayo. En este número exploramos el interior de la Tierra, pero sin perforarla. Sí, como en un estudio de imagenología. Posesiones biológicas, grillos suicidas y otras historias naturales de control mental en la mente secuestrada. Y finalmente, acompaña a la expedición mexicana que en 1874 pretendía ir a China para observar el tránsito de Venus. ¿Qué ocurrió durante ese viaje? Secciones como Tecnograma, Laboratorio, Cómo Sabemos y mucho más en la revista Cómo Ves. Encuentra el artículo principal en www.comoves.unam.mx y suscríbete a la versión impresa o digital. ¿Cómo ves? Dejamos huella. El espacio infantil es una realidad. Para que las niñas y los niños de 0 a 8 años se acerquen a la ciencia mientras juegan. El espacio infantil es ciencia, asombro, diversión, aprendizaje, exploración. Todo esto es posible gracias a las organizaciones y marcas aliadas. Si no es divertido, no es ciencia. Diviértete y aprende en esta transmisión especial. ¿Sabías que todos tenemos una marca que nos une con nuestra mamá? Esa pequeña cicatriz en tu pancita es la primera señal de cómo empezó tu historia. Todo comenzó cuando la célula de tu papá, el espermatozoide, se unió con la célula de tu mamá, el óvulo. A eso se le llama fecundación. De esa unión nació una célula chiquitita llamada cigoto, que eras tú. Aunque al principio eras tan pequeño que ni se notaba, ya estabas empezando a existir. Poco a poco te convertiste en embrión y crecías dentro del útero de tu mamá, unido por el cordón umbilical. Una conexión por donde recibías oxígeno, comida y todo lo que necesitabas para crecer. Mes con mes se formaban tus manos, tus pies, ojos, nariz y a los 2 meses ya parecías un mini bebé. Después de 9 meses llegó el gran día. ¡Naciste! Y aunque no lo recuerdes, en cuanto saliste al mundo hiciste algo muy especial. Soltaste tu primer llanto. Ese sonido fue como un saludo anunciando que habías llegado. Los doctores cortaron el cordón que te había conectado con tu mamá todo este tiempo. ¿Y sabes qué quedó ahí? Exacto, tu ombligo. Por eso tu ombligo y tú tienen una historia increíble que contar. Gracias por continuar con nosotros aquí en Preguntamos por qué somos niños. Por favor, mándenos todos sus comentarios a nuestro Facebook Preguntón. Seguimos platicando y conversando con la doctora Uri Osguela Martínez Velázquez, especialista en ginecología, y la doctora Lindsay Laura Cruz, especialista en biología de la reproducción humana, y también, ya las escucharon, también ella es ginecóloga. Oigan, además de darle las gracias a toda la producción por este hermosísimo programa para celebrar a todas nuestras mamás, a todas las que son mamás, también le doy las gracias a nuestro fotógrafo Ernesto Navarrete, que ustedes deben de oír ahí porque nos están tomando unas fotos que ustedes van a poder ver precisamente en el Facebook Preguntón. Muchas gracias, Neto, por estar aquí. Se quedó Saori pendiente. Recuérdanos cuál fue tu pregunta. Claro que sí, Clau. Me gustaría saber cuánto dura la etapa de un embrión, ya que hay muchas etapas en el embarazo. Sao, yo con mucho gusto te voy a responder la pregunta, pero para las mamitas también que me están escuchando, sí quisiera explicarles un poquito acerca de la duración del embarazo.
de una forma clínica, es decir, cuando tú vas a tu ginecólogo, nosotros lo llevamos y hacemos las cuentas a partir de algo que se llama fecha de última menstruación. Y a partir de esa fecha de última menstruación debemos de contar 40 semanas, que es lo que dura el desarrollo normal de un bebé, o bien 280 días. Pero cuando hacemos más ciencias y lo enfocamos a la parte embriológica, es decir, del desarrollo del embrión, pues vemos que esto alcanza su madurez a partir de las 38 semanas, ¿sale? Entonces, eso sí es algo que me gustaría siempre explicarlo, porque en el consultorio es una de las preguntas de no me salen las cuentas. Bueno, es precisamente por eso. Pero bueno, un feto maduro o un bebé ya que está apto, 38 semanas, ¿de acuerdo? Ahora, contestando la pregunta de cuánto dura la etapa del embrión, efectivamente, hay una etapa nada más y dura hasta la 9ª semana. Es en la 9ª semana cuando ya toda esa genética, esos genes, terminaron de decir tú vas a desarrollarte a brazo, tú a pancita, tú a corazón, tú a sistema nervioso. Entonces ya brincamos a otra etapa. Cuando se ha cumplido ese instructivo con el cual todos nacemos, correcto, que llamamos ahorita genética, el instructivo ha quedado perfectamente y entonces pasa la siguiente etapa. Exactamente, que es cuando es el feto. Y definimos el feto a partir de la 9ª semana. De hecho, nosotras cuando revisamos a las mamitas, ¿qué es lo que hacemos? Por vía ultrasonido nos damos cuenta del latido cardíaco, que debe estar así como rapidísimo, tuc, 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 como cuando corren mucho, y alcanzamos a ver incluso por ultrasonido en esa etapa del embarazo que ya puede mover los brazos, puede mover las piernas, tiene movimientos que la mami todavía no percibe, pero ya es un ser humano en esa etapa que le denominamos feto. En la 9ª semana. En la 9ª semana ya se llama. Muy bien. Que no se les olvide, ¿eh? 9ª semana ya es feto. El embrión y el futuro bebé, ¿hasta qué semana es visible para el doctor? Y ya se puede mostrar a la familia en el ultrasonido. Muy bien, Bruno. Esta pregunta es muy importante, puesto que, como comentábamos, ¿cuándo puedo ver a mi bebé? Las mamás están súper emocionadas, el papá, la familia, y entonces van a la consulta y nos preguntan, ¿hasta cuándo puedo ver a mi bebé? Bueno, son varias etapas. En primer lugar, si ya recordamos que comentamos que el corazoncito empieza a latir a las 6 semanas, pues lo podemos ver en el ultrasonido, ¿de acuerdo? Estamos sabiendo que ese bebé tiene vida y que está creciendo. Posteriormente pasa a que es un feto. ¿Y hasta qué semana es visible para el doctor? Pues lo podemos ver hasta que nazca. Antes de que nazca, hasta las 39 semanas, vemos que es visible, que vemos su corazón, pero es visible a partir de las 6. Y posteriormente ya lo vamos viendo en partes, porque va creciendo y le vemos la cabecita, el corazón, el riñón, el estómago. O sea, es visible hasta que ya llega a las 39, 40 semanas, ¿de acuerdo? Pero ya ha crecido y entonces ustedes no es que lo tengan de fotografía completa. ¿Tienen que ir seccionando ese ultrasonido? Efectivamente. Cuando es embrión, como mencionamos que este es el tema de hoy, ese embrioncito lo podemos ver completito. Pues está chiquito. Tiene 5 semanas, 6, hasta las 9 semanas lo podemos ver completito. En la pantalla, que lo vemos que se mueve, vemos la integridad de todos sus órganos, la integridad, pero no la madurez. Y posteriormente, como va creciendo, pues vamos viéndolo en partes. Entonces, nosotros lo podemos observar con el ultrasonido hasta antes de que nazca. Ay, qué emocionante, me encanta su trabajo. Es de mucha emoción, pero también de emoción las preguntas. Pues yo no tengo una, yo tengo 2 preguntas. Antes de que existieran los ultrasonidos, ¿cómo veían el desarrollo de los bebés? ¡Claro! ¿En qué semana del embrión el bebé está completamente formado? Ay, Saori, se nota que sí estudiaste mucho el tema y que te han explicado, ¿eh? Bueno, mira, anteriormente, cuando no existían estos grandiosos ultrasonidos, que en la actualidad ya tenemos que hacer ultrasonidos pues más especializados precisamente para ver cosas más detalladas, pues antes no teníamos herramientas como esto para ver imágenes e imaginarte cómo era el bebé. Sin embargo, ¿qué es lo que hacíamos? Con las manos.
y con otra herramienta que tenemos, que son los ojos. Es decir, en la medicina siempre hacemos mucha observación y siempre tocamos para poder diagnosticar o para podernos dar una idea de cómo va el embarazo. Por ejemplo, tú ahorita puedes ver a una mamita flaquita, planita, porque tiene un útero que probablemente no hay ningún ser creciendo aquí. Pero el útero, o también en algunos lugares le llaman matriz, es un músculo. Y ese músculo tiene la capacidad para crecer. Entonces, cuando antes no había ultrasonidos, fíjate, aquí estás viendo un embrioncito, bueno, un fetito ya grande. Pero imagínate que eres un embrión y que mides la mitad de mi dedo pulgar. Entonces, eso no lo puedes saber. Pero hay síntomas en donde la mami se va dando cuenta, por ejemplo, náusea, más sueño, o datos que nos van indicando indirectos de que algo está sucediendo en tu cuerpo, porque el cuerpo es mágico, detecta todo. Entonces, conforme va creciendo ese útero, pues tú lo vas viendo en la pancita de las mamás. Si han visto ya hasta el término que están así con toda su pancita, pues bueno, anteriormente es como evaluábamos a las pacientes y dependiendo el nivel, por ejemplo, cuando llega al ombligo, ya sabíamos por crecimiento que está atravesando las 20 semanas. Y conforme va creciendo hacia arriba, le vamos implementando la cantidad de semanas, de tal forma que cuando ya es un bebé de término, tú puedes tocar las partes fetales. Puedes tocar la cabeza, puedes tocar las piernitas, puedes tocar las pompitas. Y para eso es para lo que nos dedicamos nosotras como ginecólogas, para que en esas pacientes, bueno, siempre la clínica para nosotras es muy importante y esos ultrasonidos sí son una herramienta muy importante de trabajo, pero antes de que existiera todo eso, tenemos manos y brazos con lo que hacíamos y conocíamos las etapas del embarazo. La vista y el tacto. Es correcto, que eso no se deja de hacer, ¿eh? Ay, qué bonito. Esto es algo súper importante porque hay lugares en México donde no hay un ultrasonido. Y entonces ahí, ¿cómo revisan a estas pacientes? Los que viven en la montaña. Pues nos damos cuenta que empezó con los síntomas del embarazo, con náusea, con vómito. Y pues bueno, pues aproximadamente tendrá 12 semanas cuando se está terminando de formar. Empieza a las 8 semanas más o menos esas náuseas, porque las hormonas se elevan y eso nos da un dato de que va bien, de que está embarazada. Pero otro dato también, pues nosotros tenemos que tocar si la paciente nos los permite, porque hay lugares donde no, pero logramos ver su abdomen. Y hay un aparatito que actualmente ya no existe en los hospitales, se llama estetoscopio de Pinard. Y es una trompetita que nosotros con nuestro oído escuchamos y lo ponemos en el abdomen. Y bueno, eso es historia, pero en algunos lugares lo siguen utilizando. Ahora sí han visto que ya hay ese Doppler, ese Doptone que venden hasta en las farmacias para escuchar al bebé. Sí. Bueno, eso es lo moderno, pero anteriormente era el Doppler. Y antes se escuchaba... La cornetita se llama Pinard. Para escuchar el latido del corazón del bebé. El latido del corazón del bebé. Y antes de que hubiera el Pinard, se escuchaba con unos tubos como de caña que se ponía en la pancita, mucho antes. Entonces, siempre había forma de saber que estaba vivo ese bebé, que está creciendo en su pancita. Entonces, algún día acérquense a la pared o escuchen si tienen alguna mamá o su tía embarazada. Se logra escuchar si tocamos con nuestro oído la pancita y en silencio. Si alguien lo hace, por favor nos manda ese sonido para que lo reproduzcamos y digamos así suena la ciencia. Y ahorita nos vamos a unos comerciales que así suenan. Donde menos lo esperes, ahí hay ciencia. ¿Cómo ves? Mayo. En este número exploramos el interior de la Tierra, pero sin perforarla. Sí, como en un estudio de imagenología. Posesiones biológicas, grillos suicidas y otras historias naturales de control mental en la mente secuestrada. Y finalmente, acompaña a la expedición mexicana que en 1874 pretendía ir a China para observar el tránsito de Venus. ¿Qué ocurrió durante ese viaje? Secciones como Tecnograma, Laboratorio, ¿Cómo sabemos? Y mucho más en la revista ¿Cómo ves?
Encuentra el artículo principal en www.comoves.unam.mx y suscríbete a la versión impresa o digital. ¿Cómo ves? Dejamos huella. El espacio infantil es una realidad. Para que las niñas y los niños de 0 a 8 años se acerquen a la ciencia mientras juegan. El espacio infantil es ciencia, asombro, diversión, aprendizaje, exploración. Todo esto es posible gracias a las organizaciones y marcas aliadas. Regresamos a esta transmisión especial de Preguntamos porque somos niños. Continuamos hablando de las hermosísimas, fascinantes, pero también delicadas etapas del embarazo y afortunadamente, como nos han explicado nuestras dos invitadas, a partir de 2 células maravillosas se forman estas 2 células y henos aquí a todos preguntando. Eso es maravilloso. Gracias, la vida es maravillosa y la tenemos que cuidar. Y nos quedamos con preguntas pendientes. Sauri, ¿nos habías también dicho que en qué semana del embarazo se ve completito ya todo el bebé? Está completito. ¿Por qué quieres saber eso? Bueno, porque a mí me gusta mucho me ha atraído mucho la atención este campo sobre la biología obstetricia, la ginecología, y porque a mí me gustan mucho los bebés, entonces me pregunté si me gustan mucho los bebés, ¿por qué pasa esto con un bebé? ¿Por qué pasa el otro? Entonces, esa es una de las preguntas que pues me interesan. Muy bien. Okay, y no solo una experta, 2 te van a contestar. Yo con gusto, Sauri. Fíjate que el feto como tal ya tiene completo, esqueleto, todo en la semana 12 del embarazo. Entonces, cuando las mamis acuden con nosotras para ver a sus bebés, cuando nosotros las valoramos y vemos 12 semanas, hacemos una revisión, vemos que tiene dedos completos, que tiene los ojos en el lugar que debe de estar, orejas, nariz. Entonces es ahí cuando nosotros decimos, quédese tranquila, el bebé está perfecto y a crecer y alimentarse adecuadamente. Porque es a partir de esa fecha en donde sí nosotros empezamos como ya un control un poco más estrecho para vigilar el buen desarrollo de ese feto. ¡Qué bien! Y entonces por eso también las abuelitas y las mamás nos dicen, no le digas a nadie hasta que pase el 3er mes del embarazo. Es correcto, las abuelitas y las mamás siempre tienen razón. Y efectivamente es por eso, todo tiene una explicación. Hace rato que tomábamos esto de cuando los ultrasonidos, las abuelitas observaban mucho. Entonces, efectivamente, cuando ya sobrepasaban esta etapa de las 12 semanas y veían que todo iba evolucionando, decían, ya la hiciste, todo está perfecto. Y así es. Por ultrasonido es como nosotros corroboramos que no hay ningún problema, o si hay que hacer alguna situación para atender a la mamá, en ese momento lo hacemos. Oh, muchísimas gracias. De nada, mi amor. Durante el embarazo el bebé cómo respira y come. Y porque a veces dicen que dan pataditas. Esto es algo increíble. El bebé, estando dentro del útero, no respira como nosotros respiramos y tampoco come como nosotros comemos. Pero todo esto va a partir su nutrición y la forma en que el oxígeno le llega es a partir de la mamá a la placenta. Y de la placenta va a pasar a través de el cordón umbilical, que es la parte más importante y es el vínculo más importante que tenemos de comunicación con nuestro bebé. En este caso, ese cordón umbilical llega a la parte del cuerpo del bebé, como ya funciona el corazón. Entonces, esa sangre con oxígeno, nutrientes que tiene la mamá, porque esta mamá embarazada es muy importante que sepan que se tiene que embarazar, comer muy bien para que su embarazo salga bien. Y por lo tanto, esa es la nutrición para este bebé. Todo viene a partir
de la sangre que viene de la mamá a la placenta, pasa al cordón umbilical, llega al corazón de ese bebé y la distribuye en todos sus órganos. Y de ahí que empieza a crecer y continúa creciendo. De ahí la importancia de que una mamá embarazada coma muy bien, de que no ande comiendo chatarras, de que ande comiendo lo más saludable para tener un bebé sano en casa. ¿Alguna otra pregunta en relación a esto? Antal no solo tiene una, tiene 3 preguntas. Estaba volteando a ver a la cámara para que la vean todos sus admiradores. Saludamos a la cámara, a todos los que nos están viendo en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias. Antal, tus 3 preguntas. Bueno, la primera es, el bebé está protegido en la panza de su mamá, pero ¿cómo está? Porque a las mamás se les bota o hace más grande su ombligo. Ok, Antal, fíjate, es una pregunta muy interesante porque estos fetitos, cuando están dentro de nuestra pancita, están protegidos precisamente por ese útero, que es un músculo que tiene capacidad de hacerse grandotote y aparte es durito. Pero está el bebé dentro de algo que se llama bolsa, si han escuchado eso, y dentro hay agua. Le llamamos líquido amniótico. Entonces, el líquido amniótico es quien protege al bebé y quien también ayuda para que pueda tener funciones como de alimentación y de oxigenación en conjunto con la placenta. Entonces, aparte imagínate, por dentro, desde adentro vamos a imaginarnos que somos unos fetitos, estamos dentro del útero de la mamá, pero estamos sumergidos en un líquido, como en una burbuja. Y luego salen las capas del útero y después de ese útero hay otras capas que podemos observar aquí, que es una capa peritoneal, así le llamamos. Después tenemos una capa muscular, que cuando las mamis hacen mucho ejercicio se les notan los cuadritos. Y después está la piel, de tal forma que el bebé no sufre de frío, no sufre de calor y no le falta alimentación, porque a él cuando se le antoja comer, le avisa a la mamá, se me antoja comer un poquito más de manzana, y es a la mamá cuando le da el antojo de la manzana. O yo me acuerdo con Carolina que se me antojaba la piña, y todavía me sigue gustando la piña. ¿Y te gusta la piña? A ella no, que eso es lo más curioso. Pero bueno, cuando somos fetos, hasta que termina la gestación o embarazo, es que estamos protegidas. Y ahora, ¿por qué se les nota el ombligo a la mamá? Bueno, para empezar, ¿ustedes saben lo que es el ombligo? Yo sé. ¿Sí? Es una parte del recuerdo del cordón umbilical. Es correcto. Nosotros tenemos ese recuerdo de conexión cuando estuvimos adentro de nuestras mamás por donde nos alimentaban. Pero cuando ya somos adultos, si los músculos no tenemos la fortaleza suficiente, ¡pum!, se bota esa cicatriz y eso puede generar a la larga alguna hernia. Una hernia es una salida o más bien que la piel y los músculos pierden esa fuerza de firmeza y por eso es que se hace la bolita. Pero en algunas ocasiones, o más bien casi en el 90% de todas las mamás, regresan a su estado normal y se quita la hernia. Pero si hay otro embarazo, pues esa pared se debilita y hace que la hernia crezca más. Y entre más embarazos hay y no hay cómo fortalecer el abdomen, pues hay que repararlo después con técnicas especiales. Bueno, mi segunda pregunta es, cuando llega un recién nacido, cierra sus ojos y no puede comer de todo. ¿Todos sus sentidos están ya desarrollados? Bueno, cuando llega un bebé a la casa, pues siempre está dormidito, porque habíamos comentado. ¿Tú has visto un bebé recién nacido? No. ¿Alguien ha visto un bebé recién nacido? Sí. ¿Cómo es? Pues no son grandes, son chiquititos y pues ¿qué hacen? Duermen, lloran de vez en cuando. Ajá. No se ponen a correr, sino que al contrario, solo duermen. Bueno, pues porque están en ese proceso, están madurando todavía. Lo último que madura es el cerebro. Entonces ellos requieren dormir para que esa madurez y lo que le está alimentando la mamá, que es leche materna, que es lo más importante para ese crecimiento. Por favor, lo súper recomendamos, que le den lechita materna a todas las mamás a sus bebés. Y por lo tanto, el bebé está en proceso de madurez. Y
Hay otros sentidos, el sentido de la vista, que no la tiene madura en el momento que nace. La vista generalmente madura al 4º mes. El gusto pues sí va a ser el gusto por la leche materna, pero después va a empezar a tomar ese gusto por otras sustancias, como a los 6 meses que le empezamos a dar de comer. El tacto, pues él va conociendo. ¿Qué es lo que va conociendo? Pues lo frío, lo caliente, y cómo va a ir procesando todo ese sentido para desarrollarlo. Mi pregunta que se me acaba de ocurrir es que yo una vez me vi un video de probando comidas que le dan antojo a las embarazadas. Y dice una suscriptora del chico que una vez le dio antojo de comer tierra, o también, no sé, que eran como aceitunas con fresas. Ay, Bruno, me encantan tus preguntas. Fíjate, Bruno, que muchas de las ocasiones los antojos es como la manera que nos está diciendo el cuerpo de que le hace falta algo. Por ejemplo, si hemos visto que a la embarazada, cuando se le antoja estar masticando o los gises o la tierra, es porque le hace falta un poco de hierro. Entonces, cuando nosotros hacemos sus estudios, nos damos cuenta de eso, y ¿qué crees que hacemos? Pues le suplementamos con hierro, o la podemos a comer más verduras como la acelga, la espinaca, que son verduras que tienen esta sustancia que les ayuda a quitar esa, le llamamos pica, esa ansiedad por estar consumiendo alimentos que no debe de consumir. Y el resto de los antojos, pues a veces también nos gustan que nos apapachen. Oigan, yo creo que a todos nos gusta que nos apapachen. Nosotros nos tenemos que despedir. Les doy las gracias a las dos fantásticas doctoras que nos acompañaron. Uri Osguelia Martínez Velázquez, especialista en ginecología, y por supuesto a la doctora Lindsay Laura Cruz, especialista en biología de la reproducción humana y también ginecóloga. Muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Y les parece que nos despidamos agradeciéndole a toda la producción que hace posible este programa? Muchísimas felicidades a todas las mamis. Les decimos felicidades a las 3. 1, 2, 3. ¡Felicidades! Hasta aquí la ciencia de hoy. Los esperamos la próxima semana para seguir descubriendo y conociendo más sobre naturaleza, física, matemáticas, química, mundos apasionantes.